Buenos días, profesora, estimados compañeros. Mi nombre es Daniel Sánchez Mendoza y en esta ocasión vengo a presentarles los problemas de comunicación que se presentan en el video trabajado en clases de comunicación efectiva en su unidad de aprendizaje número 1, llamada la comunicación para la interacción social. Dentro de los contenidos a tratar encontraremos una serie de preguntas que nos permitirán analizar los factores que están presentes en esta conversación. Aplicando los conceptos vistos en clase, lograremos detectar y analizar los problemas de comunicación que se presenten en un proceso de comunicación interpersonal entre una persona con discapacidad y otra con una cultura diferente, la cual su contexto es una estación de trenes. La primera interrogante que se nos presenta es cómo impacta el lenguaje que utiliza el personaje. El lenguaje utilizado por la persona que mantenía su cara cubierta no es el apropiado para acaparar la atención del otro interlocutor, ya que al momento de reaccionar de manera agresiva, lo único que comunicó fue frustración, y por ende no logró obtener la información y o ayuda que buscaba, que era saber cómo llegar a una estación de tren en específico. ¿Cómo afecta el lenguaje que utiliza el personaje? El lenguaje utilizado por el emisor de esta comunicación afecta de manera negativa, porque antes de emitir algún comentario o actuar de manera agresiva, no se puso en el lugar de la otra persona, que podría tener capacidades diferentes a las de ella. En otras palabras, no consideró los aspectos personales del receptor, que puntualmente era sordomuda. ¿Cuáles son los aspectos personales que afectan la relación entre los involucrados en el video trabajado? En ambos participantes de la conversación afecta el lenguaje utilizado, puesto que tanto el emisor como el receptor no utilizan la misma lengua para comunicarse. Hay que recalcar que una de las personas es sordomuda, lo que le impidió percatarse que le querían hablar, más aún considerando que la única forma de comunicación es la no verbal, específicamente la kinésica, la que hace referencia, ¿cierto?, a la comunicación por gestos con las manos y el cuerpo. Por otro lado, la otra interlocutora mantenía su rostro tapado por su cultura, lo que hace más difícil aún una comunicación efectiva, ya que imposibilita que la persona sordomuda pueda observar su modulación y gestualidad del rostro. Sin lugar a duda, esto hace muy difícil que exista feedback, o en otras palabras, retroalimentación. ¿Cuál sería la estrategia para que el personaje mejore sus mensajes? Por empezar, debe actuar de manera empática, y una clara forma sería que la persona con el rostro cubierto se lo descubra, con la finalidad de que la persona sordomuda pueda leer sus labios y de esta manera interpretar lo que le está tratando de decir, y por supuesto realizar gestos con sus manos más definidos. Para continuar, se nos presenta la siguiente interrogante: ¿cómo afectan los niveles de habla a la comunicación? Es muy importante emplear de buena manera los niveles del habla en una comunicación, ya que dependerá de cómo se dicen las cosas para que seamos respetados y entendidos. Se refleja claramente en este video, en donde al comienzo la comunicación fue inculta, formal, lo que impidió que se lograra entender los mensajes entregados. Y a medida que se empleó un nivel culto informal, la conversación fue mejorando considerablemente. ¿Qué tan efectivos son los factores de la comunicación? Los factores de la comunicación que intervienen en esta comunicación interpersonal, sin lugar a dudas, son trascendentales para que exista una comunicación efectiva. Para comenzar, el emisor en este caso fue asertivo, ya que emitió un mensaje adecuado y de la manera correcta para informar de su discapacidad. En cambio, el receptor no empleó una escucha activa, por lo que se le hizo más difícil codificar el mensaje. Dicho mensaje se entregó de manera clara y concisa, solo hasta que el aparato sonoro funcionó. Luego se hizo más engorroso, considerando que una de las dos mujeres no manejaba la lengua de señas. El canal, si bien es cierto,
el aparato es un buen medio para entablar una conversación entre una persona que maneja la comunicación verbal y la no verbal, pero lamentablemente este aparato es muy sensible a los ruidos y más aún su autonomía en cuanto a batería dificulta una comunicación fluida. Para finalizar, el contexto, sin lugar a duda, no es el más adecuado, considerando que en una estación de trenes hay muchos factores que dificultan la comunicación, como los ruidos, por ejemplo, el paso del tren, el mensaje emitido por el altavoces, etc. ¿Qué barreras interfieren en el proceso comunicativo? En la comunicación interfieren los siguientes tipos de ruido. El ruido emitido por el tren, lo que impide que el mensaje se pueda emitir y entregar satisfactoriamente. En una segunda instancia, al momento de iniciar la comunicación, esta es interrumpida por un mensaje entregado por el locutor de la estación de trenes, emitido por altavoz. Otro punto es el aparato que utilizaba la persona sordomuda para comunicarse quedó sin batería, por lo que se apagó al medio de la interlocución. ¿Qué elementos de la cultura empresarial reconoces en el video trabajado? Queda en evidencia que en esta comunicación no está presente la escucha activa, que es el conjunto de comportamientos y actitudes que nos preparan como receptores de un mensaje. Implica concentrarse en el emisor, mostrar interés y proporcionar una retroalimentación acorde al mensaje. Actitudes como esta son las que al fin y al cabo generan roces innecesarios entre los interlocutores. Lo positivo es que ambas personas fueron proactivas, ya que buscaron de manera permanente nuevas formas de llevar a efecto la comunicación no verbal. Con el análisis de este caso, logramos identificar distintos procesos y factores que pueden beneficiar y mejorar la comunicación. Con este podemos evidenciar la importancia de la escucha activa para que la comunicación verbal y no verbal sea exitosa. Estimados compañeros y profesora, esa ha sido mi presentación, esperando que hayan quedado claros todos los factores que están inmersos en los distintos tipos de comunicación. Muchas gracias.